Buenas noches. Siguiendo con las grabaciones que hemos hecho sobre la aproximación al pensamiento económico, hoy nos vamos a referir al autor que se introduce en el módulo 2 de la materia, que es el economista británico Alfred Marshall, al cual le dedicaremos este encuentro o esta sesión. Ya habíamos visto que hay diferencias entre pensamiento y análisis económico y entre el sistema de economía política. Para el caso marshalliano, no cabe duda de que es un exponente muy representativo del análisis económico, más allá de que algunas de sus opiniones también están vertidas desde lo valorativo. En particular, veremos que contribuyó grandemente en el sentido schumpeteriano de progreso del mismo. Habíamos hablado en los dos encuentros anteriores de que la historia del pensamiento económico era susceptible de ser periodizada en varias etapas. Las dos primeras, a las que nos referimos muy brevemente, en los cuales la economía carecía de estatus científico. La tercera, el periodo de investigación sistemática, dentro del cual hablamos de tal vez dos de sus más importantes exponentes, Adam Smith y Karl Marx. Dijimos que ese periodo en cuestión iba desde la publicación de La riqueza de las naciones hasta la llamada revolución marginalista, cuyo inicio se podría situar aproximadamente en 1871, porque ahí es cuando se publicaron obras en distintos países con autores que no se conocían entre sí, que más o menos hablaban de las mismas cuestiones. Marshall está en esta tradición porque es un pensador marginalista, aunque es un pensador que no está dispuesto a renunciar a la herencia clásica. Es entonces en ese momento cuando se inicia el cuarto periodo, al que denominamos de perfeccionamiento analítico, en el cual estamos todavía transitando. ¿Y por qué perfeccionamiento analítico? Bueno, porque en el sentido schumpeteriano se introducen nuevas herramientas de análisis, la gráfica, el cálculo infinitesimal y bueno, y ya en el siglo XX la programación lineal y otras contribuciones, la informática, etcétera, que cambiarán radicalmente las formas de investigación y de presentación de la disciplina. Este periodo de perfeccionamiento analítico también se caracteriza por la presencia de escuelas de pensamiento que definimos previamente, dentro de la cual tenemos justamente la escuela marginalista o neoclásica, como se va a llamar a partir del autor que veremos hoy. Tenemos varias escuelas neoclásicas, la austríaca, iniciada por Karl Menger, uno de los fundadores, la de Lausanne o del equilibrio general, iniciada por Leon Walras, la británica, iniciada por Stanley Gibbons, que lamentablemente no pudo convertirse en el líder de la misma por su temprana muerte, dejando un espacio vacante que va a ocupar Marshall, la escandinava y la norteamericana, entre otras. Pero hay otras escuelas además de esta. Brevemente citaremos la escuela ético-cristiana, que tuvo vigencia sobre todo en los países latinos de Europa. La escuela marxista, aunque en realidad debiéramos hablar de escuelas marxistas, porque hay ortodoxos, revisionistas y otras. La escuela historicista, que fue fuerte en Alemania prácticamente hasta el ascenso de Hitler al poder. La escuela institucionalista, que es una escuela norteamericana muy interesante, que enfatiza el rol de las instituciones dentro del funcionamiento de la economía. La escuela keynesiana y la escuela de la economía del bienestar, que van a estar fundadas prácticamente por dos discípulos de Marshall, Keynes en un caso y Pigou en el otro. Y por último, las escuelas heterodoxas, que se salen de la corriente principal de la economía o mainstream y que han florecido, diríamos, en la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días. Ahora sí, vamos a hablar un poquito de Marshall. Marshall era británico, nacido en Londres, en un suburbio, y estudió en Cambridge, gracias a dinerillos que le proporcionó un tío que se había enriquecido en Austria. Su pasión, si es que se puede sentir pasión por ella, fueron las matemáticas, y eso le permitió costearse los estudios, devolverle el dinero a su tío y graduarse con honores en 1865. Su carácter bondadoso lo llevó a estudiar ética y, a partir de 1867, economía política, como se llamaba la disciplina en ese momento, porque quería resolver la situación de los más pobres y desvalidos que había descubierto en sus paseos por la ciudad de Londres. 10 años más tarde contrae enlace con Mary Paley, con la cual van a escribir un libro juntos.
Ahí está la portada de una edición contemporánea, Economics of Industry, que hay un debate sobre quién aportó la mayor parte, pero bueno, es de 1879. Después de enseñar en otra institución en la ciudad de Bristol, retornará a la universidad donde estudió y va a enseñar en Cambridge desde 1885 hasta su jubilación en 1908. De hecho, es el fundador de la escuela de Cambridge, que va a ser la escuela hegemónica dentro de la economía neoclásica, la más importante, por lo menos hasta la Segunda Guerra Mundial. Produjo 82 publicaciones de diferente tipo en su vasta carrera académica, aún después de jubilado, ¿no? Que incluyen libros, artículos, clases, conferencias y testimonios, básicamente ante el Parlamento británico, pues fue hombre de consulta del Parlamento. De todas maneras, su obra más importante es de 1890, Principles of Economics, traducido como Principios de Economía. Ahí está, vemos a la derecha la imagen de la portada. Y esta es una foto del Marshall maduro, la más conocida. En la filmina anterior habíamos visto al Marshall joven. A él se debe la introducción del neologismo economics, aunque él no lo inventó, por analogía con las ciencias físicas. Él quería convertir a la economía en una disciplina tan rigurosa como las matemáticas o las físicas. Schumpeter dice que en el lapso de 40 años posteriores a la publicación de esta obra, es decir, hasta 1930, todos los economistas del mundo de importancia discutieron y o desarrollaron temas que Marshall había incluido en este manual, que también fue manual de enseñanza que se utilizó hasta la década del 30. Y de hecho es un libro que se ha seguido editando en Inglaterra hasta nuestros días. Pocos libros de economía tienen ese mérito. Como todo pensador de afuste, ya lo dijimos, tuvo influencias de economistas que le precedieron. Economistas y no economistas. En primer lugar, en su formación en la educación secundaria y académica, estudió letras y lenguas clásicas, matemática, como dijimos, y filosofía y ética. De hecho, su obra está bastante mechada con comentarios y referencias de este tipo. Después recibe la influencia del marginalismo, tanto de los que llamamos precursores antes, Dupuit, Fontaine, etc., esa vasta conjunción inorgánica de autores que no tenían ligación entre sí, de la primera mitad del siglo XIX, y sobre todo de dos de los fundadores, Gibbons, su compatriota, y Walras, el francés. Con Walras hubo también una cordial enemistad sobre varios temas económicos. Por otro lado, y por esto es un autor neoclásico, recibe la influencia de sus predecesores clásicos, básicamente Ricardo y John Stuart Mill. De hecho, cuando empieza a estudiar economía, John Stuart Mill es el primer autor que va a consultar. Todavía vivía. Fíjense, muere en 1873 y Marshall, el joven Marshall, lee su libro en 1867. Y por último, y esto ya en el Marshall maduro, va a recibir influencias de la escuela histórica alemana, que enfatizaba las particularidades de cada una de las nacionalidades y no creía en las leyes universalmente válidas, y de algunos aspectos del socialismo británico no marxista. Vamos a ver, y esto es una innovación respecto de las presentaciones anteriores, cuál es la estructura y plan de la obra de 1890, Principles of Economics. Y lo vamos a ver porque esto explica por qué Marshall está introducido en esta parte de la materia nuestra. A la manera de Smith está el libro estructurado en libros. Fíjense, los dos primeros libros contienen un examen preliminar muy breve y una definición que él va a dar de los principales conceptos económicos que se desarrollan en el texto. Los tres libros siguientes básicamente son un tratado de teoría microeconómica, comenzando por el lado del consumidor, estudio de las necesidades y su satisfacción. Ahí vemos la teoría de la utilidad y la construcción de la curva de demanda. Después viene en el libro cuarto los agentes de la producción, así que vamos a ver ahí la construcción de la curva de oferta. Y también, un tema interesante, la incorporación de un factor productivo que los clásicos no habían considerado y que Marshall va a llamar organización y que hoy se suele llamar factor empresarial. Y por último, cómo se van a vincular la demanda y la oferta para
estructurar el valor o precio de mercado. El libro sexto es un libro que trata de la teoría de la distribución y ahí anticipa un concepto que vamos a ver en la unidad 3 de la materia, el de renta nacional. Después vienen apéndices de tipo teórico y el apéndice matemático. Para Marshall la matemática era un instrumento de la economía, por eso él la relega al apéndice matemático, es decir, al final del libro. Porque su intención era poder ser comprendido por los hombres cultos de su época, no por los versados en matemáticas. Vamos a ver los aportes teóricos de Alfred Marshall en un rápido panorama, los principales, porque son innumerables. El problema principal es cómo asignan eficientemente los mercados. Marshall creía que el sistema económico funcionaba armoniosamente en una serie de mercados competitivos, mercados donde imperaba la competencia. No desconocía que había mercados concentrados, monopolios, etc., pero tenía una teoría un tanto biologista sobre la evolución de las empresas y pensaba que no podían durar para siempre. La historia lamentablemente no confirmó esa hipótesis marshalliana. En los mercados hay demanda y hay oferta. Entonces la demanda es presentada como una relación precio-cantidad basados en un concepto que, si bien no descubre Marshall, lo vamos a mencionar brevemente, que es el de la utilidad marginal. Mientras que la oferta también es una relación precio-cantidad, como ustedes aprendieron, pero en este caso basada en los costos de producción. La utilidad marginal es la utilidad adicional que proporcionan dosis homogéneas y sucesivas de cierto bien. La idea marshalliana, que es adoptada prácticamente universalmente, es que una dosis adicional del mismo bien, un vaso de agua, por ejemplo, nos proporciona menos satisfacción que la anterior y el tercero menos que la del segundo, etc. Por lo tanto, nosotros estaríamos dispuestos a consumir solo hasta nuestro límite de saciedad. Más allá de eso no nos interesa. Por lo tanto, la única forma de hacer que estemos dispuestos a demandar más de un bien es que nos reduzcan el precio. Eso, en la visión marshalliana, explica la pendiente negativa de la curva de demanda. Por otro lado, la oferta es una relación basada en los costos de producción de las empresas. ¿Por qué? A medida que las empresas deciden producir más, crecen sus costos. Por lo tanto, la única forma en que podrían vender esos productos es aceptando mayores precios para venderlos en el mercado. Por lo tanto, de esa manera explica la pendiente positiva de la curva de oferta. Tengan en cuenta que los costos de producción no son más que reflejos de la escasez relativa de los factores productivos. Cuanto más escaso es un factor, más caro será el mismo. De este lado tenemos, del lado izquierdo del cuadro, tenemos las cuestiones vinculadas con la demanda. En primer lugar, esta cuestión es general. Marshall practica el individualismo metodológico, es decir, que su análisis comienza, como lo vimos nosotros, por un consumidor y después por un empresario, al que va a llamar empresario representativo. La economía está en función de la demanda porque se basa en la satisfacción de necesidades. Esto es un rasgo común a los marginalistas y a los neoclásicos. Aunque no descubre el concepto de elasticidad, sí inventa o desarrolla el término elasticidad-precio de la demanda y de la oferta y va a construir o informarnos sobre los determinantes de las mismas. También va a descubrir la forma en que los individuos asignarán su renta al consumo de varios bienes. Eso se va a llamar, ustedes lo estudiarán en microeconomía, ley de las utilidades marginales ponderadas, ponderadas por el precio de los bienes. Su teoría del valor ya deja de ser objetiva, basada en los costos o en el valor del trabajo como en Marx, para ser una teoría del valor subjetiva en base a la utilidad. ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar nosotros por los bienes? De este lado tenemos algunas cuestiones que tienen que ver con la oferta, excepto en el último círculo, donde aparece el concepto sí claramente marshalliano de ceteris paribus, que no explicaré porque ustedes ya lo conocen. Esto ya lo vimos. Marshall introduce el cuarto factor productivo al que llama organización y que define como la capacidad de combinar los restantes factores productivos y al cual le corresponderá una remuneración. Obviamente presenta una teoría de la distribución que está basada en ciertos elementos que ustedes también estudiarán en teoría microeconómica. Esa teoría digamos,
implica que cada factor productivo es retribuido por su productividad marginal, es decir, un concepto homólogo al de la utilidad, pero que se aplica para el lado de la producción. Por último, introduce el elemento tiempo en la producción, definiendo los plazos o periodos de producción, día o periodo de mercado, corto y largo plazo. Cabe aclarar que el análisis que nosotros hicimos en general en esta disciplina se basa en el corto plazo marshalliano. Y por último, vamos a lo que está introducido en el dossier, el llamado gráfico de las tijeras. Esta es la presentación que hace Marshall en una nota al pie de página, ¿sí?, del equilibrio en un mercado competitivo, donde están la curva de demanda D', la curva de oferta S', y el punto A sería indicativo del equilibrio en el mercado. Y aquí es donde vamos a ver una muestra interesante de lo que podríamos llamar la grandeza de Marshall. Fíjense la frase que encabeza esta foto. Sería igualmente razonable discutir sobre si es la hoja de arriba o la de abajo, se refiere a una tijera, porque la demanda y la oferta tienen el aspecto de una tijera abierta, es la que corta el papel, como si fuera la utilidad o el costo de producción lo que determina el valor. Recuerden que en Marshall el valor es el precio de equilibrio. Entonces, como la curva de oferta se basa en los costos y la curva de demanda se basa en la utilidad, ¿cuál de las dos prepondera? ¿Cuál es más importante? Bueno, ambas, dice Marshall. Como en una tijera. Yo no me pregunto si en la tijera es más importante el mango o las hojas. Necesito de ambas. Bueno, acá pasa lo mismo. Contra lo que decían los clásicos, no es la oferta exclusivamente, no es la oferta la que determina el precio del bien o el valor. Y contra lo que decían los fundadores del pensamiento marginalista, no es la demanda la que determina exclusivamente el precio del bien, sino el juego o la intersección entre ambas. Por eso, la idea del gráfico de las tijeras, en esta analogía brillante que encontró Marshall. Bueno, espero que esto haya sido de su interés y volveremos, pero con otro autor, pero ya en la unidad 3.